Saludos, grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal Mensajes Adventistas. Me alegra mucho poder saludarlos en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero darle la bienvenida a mi gran amigo David. Es docente adventista y también tiene dos canales muy interesantes. En uno es propietario del canal o administrador y en el otro trabaja con su padre. El primer canal se llama Más cerca de Cristo. Allí hay una temática maravillosa para los jóvenes de nuestra iglesia. Aquí debajo de este video vamos a dejar el enlace del canal Más cerca de Cristo, pero también el enlace del canal Viviendo en la Palabra, donde el hermano Carlos Camelo y David y María Eugenia Camelo tienen unos temas muy interesantes acerca de la venida de Cristo, de las profecías y temas muy actuales para bendición del pueblo del Señor. David, bienvenido. Tata, muchas gracias por esta invitación. Esperamos pasar momentos agradables, compartir estas lecturas y estos comentarios que son tan eficaces para nosotros, y bueno, esperamos que en este andar de este hermoso libro podamos aprender mucho. Amén, que así sea, gloria a Dios. Muchas gracias por aceptar la invitación a este canal donde hay hermanos y hermanas muy amables y que aman mucho la lectura. Les gusta mucho la lectura del espíritu de profecía y obvio de la Santa Biblia. En este video vamos a tener una dinámica. El lunes pasado se subió un video que se llama La caída de Lucifer. Esa fue la lectura de ese capítulo, pero con David vamos a estar haciendo una reacción y algunas reflexiones con respecto a lo que el Señor nos dice. ¿Qué te parece, David? Muy interesante. De hecho, cuando empezamos a compartir de esa forma, yo creo que de pronto aprendemos más, y también las personas que están viendo el video de una forma, digamos, más casual, aquí comentando, no tanto leer, y como que a veces uno se queda esperando qué quiere decir o un comentario aparte. Entonces me parece muy importante y nos nutre mucho más en la lectura. Amén, amén. Gracias al Señor por eso. David, quiero pedirte que tengas la oración, por favor, para comenzar. Claro que sí. Ok, oremos. Amén. Señor, gracias te damos por la bendición y la oportunidad de estar en este momento conectados contigo. Queremos aprender, queremos compartir un mensaje. Y queremos también, Señor, entender cómo fue todo este proceso de la historia de la redención. Amén. Dar un entendimiento, sabiduría, que podamos utilizar las mejores palabras adecuadas para expresarnos en este momento. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. El primer capítulo, ¿cómo se llamaba, David? Este primer capítulo muy interesante, Nata, la caída de Lucifer. Algo Así que es. marcó la historia, ¿no? El origen del mal y del dolor. Exactamente, el origen del mal. Y sabes algo que me llama mucho la atención, ese origen del mal es con algo que a nosotros nos afecta mucho, que es la envidia. La envidia a lo que yo no puedo tener o no debería tener, y ahí como que marca la diferencia todo. Sí, ahí comienza un sinnúmero de tragedias, de dolores. Profe, ¿recuerdas lo que significa el nombre Lucifer? Lucifer, portador de luz. Portador de luz. Es muy interesante ese nombre. Nadie le pondría a su hijo Lucifer, por lo menos yo no he visto un niño que se llame Lucifer. ¿Has visto tú alguno? No, para nada. Lo único que tengo referente a eso es como la Biblia o el espíritu de profecía, pero de resto, nada más. Y ese nombre no tiene significado malo. Nota que portador de luz es un significado positivo. Sí. Sin embargo, como está enmarcado en la historia de un personaje que fue tan lleno de orgullo, de egoísmo y de maldad, tanto que se convirtió, después de ser portador de luz, ahora es Satanás, adversario, demonio, se convirtió en un ser oscuro. Ya no es el portador de la luz. Y él hizo que su nombre, que es positivo porque Lucifer es un nombre hermoso y tiene un buen significado, ahora cada vez que uno escucha la palabra Lucifer, hasta uno se asusta. Uy, no mencione ese nombre. Y el nombre no es negativo. Exactamente. De hecho, eso se ha utilizado también para muchas cosas, digamos, el nombre como tal de Lucifer, Satanás, bueno, todos los derivados, para cosas como de películas de terror, correcto, de historias de miedo, como decías ahora. Entonces eso lleva o motiva como a asustarse, y si uno ve el trasfondo de significados es bonito, sí, pero todo lo que se ha dañado con respecto a ese señalamiento que pasó allí por lo que hizo Lucifer en el cielo. Así es, todo lo que una persona hace mancha inclusive su propio nombre.
Exactamente. Y el nombre en la Biblia significa o tiene que ver con el carácter de la persona. Por ejemplo, Jacob significa engañador y hasta cierta parte de su vida o periodo de su existencia fue un suplantador y un engañador. Usó artilugios para lograr sus deseos. Y Lucifer tenía ese nombre y lo merecía hasta cierto tiempo, hasta cierto periodo de su vida. ¿Cuándo fue ese periodo mientras Lucifer mereció llamarse Lucifer o Luzbel o portador de la luz? ¿Recuerdas lo que decía el capítulo? Hablemos un poco de esos primeros, de esa primera narración que hace la hermana de Huay, de cómo era él. Sí, claro, de hecho era muy importante en el cielo, ¿no? Ocupaba un lugar demasiado importante allí pues en las huestes angelicales. Y no solamente eso, la Biblia también lo describe, o el Espíritu de Profecía, igual como un ser hermoso, con muchas facultades y capacidades, solo que hay un problema que he visto yo, que evidencié no solamente en el capítulo también, es como el problema del corazón, ¿sí? Cuando nosotros dejamos, y Dios nos da la libertad, ¿no? Nos da la libertad de elegir, de tener una elección a partir de algo, y Lucifer en ese momento sintió en su corazón, como decíamos al principio, envidia, deseo de ser como Dios, de sentir envidia de Jesús, que era el que tenía pues toda la honra y el poder, y que era como el que debían adorar, que decía allí en el capítulo que todos debían hacerlo, y no quiso hacerlo. Y algo que me llama mucho la atención y que también me gusta como aplicarlo a nosotros hoy en día, como en la parte juvenil, es que si uno se deja influenciar del mal por alguien más, eso se va arrastrando a más personas. Una persona puede ir como dando su pensamiento y no dice, mira, sí, tiene razón, pero ahí es donde está el problema y el detalle. Yo creo que muchas reflexiones podemos sacar de este primer capítulo, apropiándonos a nuestra vida y a lo que nosotros debemos transmitir, ¿no? Que es un buen mensaje, algo positivo, y no dejarnos guiar por eso. Así es, David. Mira que me llamó mucho la atención, en el primer párrafo decía que una luz especial brillaba en Lucifer con más fulgor que en los demás ángeles. Esa parte me impactó y yo me pregunté ¿por qué? Resulta que Lucifer era uno de los dos ángeles que están más cerca del trono de Dios. Lo sabemos, hay una ilustración en el santuario terrenal, en el propiciatorio o en el arca del pacto mejor, habían dos querubines cubridores en señal de reverencia o inclinados ante la Santa Chequiná, allí donde se manifestaba la Santa Chequiná o la gloria de Dios, mirando la santa ley de Dios que en el arca del pacto simboliza el trono de Dios o el carácter de Dios o la presencia de Dios. Lucifer era uno de estos dos ángeles y era el que tenía la prioridad de los seres creados, era el ser más excelso. Por lo tanto, el que tenía más autoridad delegada por Dios. No era una autoridad propia, era una autoridad que Dios le había delegado, le había entregado. Y esta autoridad, o mejor, el hecho de estar más cerca de la presencia de Dios, le permitía a Lucifer crecer en la gloria de Dios. No sé si recuerdas, David, cuando Moisés habló 40 días y 40 noches con el Señor. ¿Recuerdas eso? Cuando estuvo allí hablando con Dios y dice que no comió ni pan ni agua, sino que se alimentó de la palabra que sale de la boca de Dios. Y de allí surge el versículo tan conocido que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Y amén. Éxodo 34, 29 dice que cuando Moisés bajó de la montaña de hablar con Dios, ¿qué pasaba con su rostro, David? Resplandecía. Resplandecía. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? El mismo verso explica, porque estaba hablando con Dios cara a cara, estaba en íntima comunión con Dios, y la gloria del Señor, podemos decirlo así en palabras de pronto no tan bonitas, la gloria del Señor se le pegó a Moisés, el rostro de Moisés resplandecía. Ahora, si Moisés estuvo 40 días y 40 noches y resplandecía su rostro, imagínate Lucifer, que estaba... Totalmente. Sí, David. No, sí, que totalmente de acuerdo con eso. Y además, como decías ahora al inicio, hablaba sobre eso, ¿no? Sobre el semblante de él, que era apacible, denotaba felicidad, o sea, expresaba una felicidad. Claramente, uno imaginarse eso, que de hecho, ojalá algún día podamos vivirlo y estar allí en esa presencia cara a cara con nuestro Dios.
es algo inimaginable para nosotros en este momento, ¿no? La felicidad o lo que expresaba en su rostro, o sea, me parece que era algo supremamente privilegiado, ¿no? Así es, viejo David. Entonces, ¿por qué brillaba Lucifer más, o la luz de Dios brillaba más en Lucifer con más fulgor que en los demás ángeles? Porque él estaba más cerca de Dios. Esto también tiene una aplicación muy importante para ti, para David y para mí, para todos los que están escuchando. Entre más lejos estemos de Dios, más oscuridad hay en nosotros. Y entre más cerca estamos de Dios, más de la luz de Dios brilla en nuestra vida. Es más, 2 Corintios 3:18 dice que nosotros todos, no unos poquitos, dice todos nosotros, mirando a cara descubierta la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué quiere decir eso de gloria en gloria? Que no nos quedamos estáticos, que no nos quedamos en un mismo nivel, sino que vamos de nivel en nivel en la gloria de Dios, en el carácter de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, por eso. Entonces Lucifer, claro, sí, cuando anduvo en el buen camino, cuando fue obediente, reflejaba la luz de Dios, y no era una luz estática, iba creciendo de gloria en gloria en el carácter del Señor. Y uno dice, David, de lo que se perdió ese ángel, ¿cómo iría ahora? ¿En qué nivel iría ahorita? Si hubiera sido fiel al Señor. Imagínate. No, pues imaginémonos esa escena, y yo creería que no solamente eso también que es tan importante, sino la historia de la humanidad, ¿no? Sería completamente diferente en muchísimos aspectos, porque de ahí, de esa rebelión en el cielo, de esa envidia, de querer ser como Jesús, de ahí parte pues todo el problema del pecado que ya cada uno de nosotros conocemos. Pero bueno, es algo importante, y yo creo que nos concientiza mucho, ¿sabes, Nata? Porque en algún momento, y aunque suene fuerte, nosotros tenemos actitudes como esas, ¿sí? En cosas tan simples, digamos, de mirar mal a un hermano, quizás que sintamos como envidia o rencor hacia alguien, que nos dañemos por dentro y dañemos a otra persona con malas palabras, por ejemplo. Entonces, por eso es que me ha llamado mucho la atención este capítulo, haciendo como esa comparación, esa analogía en lo que nosotros somos y en lo que expresamos también. Correcto, David, gracias, muy buen aporte. Mira que uno se pregunta a veces, ¿qué pasa en mi iglesia que no ganamos almas? Aunque la verdadera pregunta no debería ser ¿qué pasa en la iglesia?, sino ¿qué pasa en mí que no soy lo que debería ser? Porque uno se escuda muchas veces, es que la iglesia, es que la administración, es que los pastores, es que los presidentes. No deberían nuestros ojos irse tan lejos, sino estar más cerca de nosotros y decir, aquí el que está fallando soy yo, el que está faltando soy yo, el que le falta ver la gloria de Dios es a mí, porque no estoy cerca del Señor. ¿Qué pasa cuando no ganamos almas? Estamos lejos de Dios. ¿Qué pasa cuando somos malgeniados, iracundos, o como decía David, llenos de envidia? Entre más lejos estemos de Dios, más envidia se manifiesta en nosotros, porque lejos de Dios no nos alcanza su luz. Y si no nos alcanza su luz, la oscuridad reina suprema en nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Dios todos los días. Y si hemos sentido envidia de alguno de los hijos del Señor o de las hijas del Señor, reconocerlo. Reconocer que no somos impecables, reconocer que todavía nos falta mucho para parecernos a Jesús, y pedirle, Señor, yo no quiero sentir esta envidia, rindo mi corazón a tus pies, transfórmame, purifícame, perdóname. ¿Y qué va a hacer el Señor, David? Perdonarnos, claramente que sí. Eso es una promesa muy bonita. De hecho, nosotros hemos hablado, digamos que el Señor siempre está allí esperando con los brazos abiertos ese arrepentimiento genuino de corazón y de verdad. Y también es importante recalcar, Nata, que en algún momento, por más que nosotros queramos ir, no vamos a poder, ¿sí? El tiempo de gracia en algún momento terminará, y la decisión de nosotros es tomarla hoy. Mira que me llama mucho la atención algo del libro como tal, en el primer capítulo, donde decía: Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles, ¿sí? Él había sido sumamente exaltado por su posición seguramente, pero eso no despertó en él ni gratitud ni alabanzas a su creador, ¿sí? Es decir, y aplicándolo nuevamente a lo que yo mencionaba ahora, nos pasa, muchas veces yo soy tan bueno en algo, si hago algo tan bien, digamos dentro de la iglesia, no sé, predico supremamente bien o canto excelente, y esas alabanzas, esas gratitudes que a veces le dan a uno,
pueden desviarnos del camino. Entonces a veces como que no apropiamos eso de una buena forma con humildad y nos desviamos del camino, quizás como decía ahora, y entonces caemos en ese error también, que es como sobresaltarnos y creemos que somos los mejores y que no hay nadie como nosotros. Correcto, David. Hay algo que debemos reconocer, y es que somos polvo, somos débiles. Si alguien nos dice, hermano, usted es mi cantante favorito, o usted es mi predicador favorito, o yo no escucho a nadie más sino usted, deberíamos inmediatamente decirle a la persona, hermanita o hermanito, esto no me lo diga. Esto debe ser, esas son palabras exclusivas para Dios, porque Exacto. Nadie debe ser nuestro favorito sino Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy carne, yo soy débil, y algunos dicen, ay hermano, usted es muy humilde. Yo digo, no, yo no soy humilde, me falta mucho para ser humilde, no sé lo que significa ser humilde, quiero aprender, pero somos carne. Y lo mejor que podemos hacer, ya que tú hablas de eso, David, es si vemos a alguien que tiene la luz de Dios brillando en él, así como brilló en Lucifer, no exaltarlo a él, orar por él para que Dios lo ayude a que siga siendo humilde o manifestando humildad y dependiendo de Dios, y no se crezca y no se esponje, sino que siempre sea dependiente de Dios. En el momento que uno deja de depender de Dios, en ese momento se exalta. Y aunque uno diga, a veces uno dice, no, gloria a Dios, pero por dentro dice, es que yo soy grande. No, y a quien no le gusta, ¿no? Sí, o sea, claro. A quien no le gusta de pronto que le digan palabras bonitas, Claro. que sea agradable, no, gracias, Así qué es. bueno que a las demás personas les gustaron. Claro, es bonito cuando usted le dicen algo positivo, digamos, es lo que sí, hay personas como que tratan a uno de subirlo de una manera como que, y ese sentimiento de grandeza fue el que desató a Lucifer. La tragedia de Lucifer fue eso, que desvió la vista de Cristo. Exacto. O de Dios, y la puso ¿en quién? En Él. Y ya cuando uno pone la vista en uno, ahí está el fracaso, porque es que en nosotros no hay ni fortaleza, ni discernimiento, ni sabiduría, ni poder para enfrentar el pecado. Si nosotros nos enfrentamos al pecado así, sin la fuerza de Cristo, derrotados, David, derrotados. Total. Entonces Lucifer desvió su vista del Señor y la puso sobre él mismo, y él se convirtió en su propio Dios. Es más, David, no sé si recuerdas que en uno de los párrafos muy interesantes, creo que en el 4º párrafo, dice que Lucifer se sintió ofendido porque el Padre no mandó a los ángeles a que lo adoraran a él, sino que mandó a los ángeles a que adoraran a Cristo, al Hijo. Ajá. Y se ofendió. Y entonces cuando él se ofende, dice que a escondidas del Padre, a escondidas de Jesús, obviamente él creía que estaba a escondidas, pero no lo podía hacer a escondidas porque el Padre todo lo sabe. Claro. Lucifer hizo concilio y dice que les habló un tema. ¿Recuerdas qué tema le habló? La hermana de White dice clarito, y yo me quedé impresionado. Dice que el tema que él les habló fue de él. O sea, no les habló de la justicia, no les habló del amor de Dios, de la gratitud que debían tener por la creación del Señor, por haberlos traído a la existencia. No, dice, el tema que les habló fue de él. Claro, exactamente como queriendo decir, yo soy el que merezco estar allí, yo soy el que debería estar en esa posición, a mí es el que deberían de adorar, ¿sí? Y precisamente ya para ir redondeando también esa idea, como a partir de eso entonces empiezan esos ángeles, supongo yo me los imagino como en una lucha entre ellos mismos, como que ¿será que tiene razón? ¿Será que me iré con las ideas que él tiene? ¿O sigo sirviendo a quien me ha dado pues la posibilidad de estar aquí en el cielo? Entonces ahí donde se va a hacer toda esa rebelión en el cielo. Y también me parece muy importante qué pasa después de eso, ¿sí? ¿Cómo es la reacción de Dios tan sabia y tan justa al enfrentarse a esa rebelión? Porque nosotros podemos haber dicho, y es muy común que lo escuchemos, no, pues los desaparece a todos y ya, ¿sí? Como que Él les dio la vida, pues entonces delante de todos simplemente ya dejan de existir, porque lo hubiese podido hacer así. Pero entonces me parece muy importante también cómo la sabiduría del Señor actúa en ese momento. Gracias, David, muy buen aporte. Sabes que también me gustaría llamar nuestra atención, digo nuestra porque la lección es en primer lugar para mí y para David. Total, sí señor. Analicemos nuestros pensamientos y analicemos la tendencia de nuestras charlas, y también analicemos lo que posteamos en Facebook, en YouTube o en nuestras redes sociales. ¿De quién hablan más nuestras redes sociales? ¿De quién hablan más nuestras palabras? Yo conozco personas que siempre que hablan de un pasaje bíblico, David.
siempre que hablan contigo te hablan de Cristo y son cristocéntricas. Pero también conozco personas que todo el tiempo están promocionándose a sí mismas. No, mira que me invitaron a predicar a tal lado. No, que yo canté y la gente lloraba. No, yo prediqué y a mí la gente me dice que yo predico muy bien. Entonces yo digo, wow, pero ¿cómo puede hablar así y no darse cuenta que su tema no está siendo Cristo, sino que su tema está siendo el yo? O sea, nosotros haciendo la obra de Dios podemos enorgullecernos y exaltarnos y con eso deshonrar a Dios. David, debemos velar y vigilar nuestros pensamientos. ¿Dónde comienza la exaltación? Aquí. En la mente. Cuando uno comienza a pensar en uno 100%, todo el tiempo pensando en mí. Que este no me saludó, que este sí me saludó, que aquel me quiere, que este no me quiere. Preocupados siempre por el yo. Luego de lo que vas a hablar es de lo que hay aquí. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo mismo actuamos. ¿Cierto? Entonces, velemos, vigilemos nuestras palabras, nuestros pensamientos, de tal manera que nosotros no seamos el centro, sino que el centro sea Cristo, porque si no, tragedias vendrán. Donde el yo es el rey y ocupa el centro, siempre hay tragedia, siempre hay dolor, siempre hay fracaso, como le pasó a Lucifer, lastimosamente. Así es, y entramos nosotros, Nata, en un terreno peligroso. Me gusta lo que acabaste de decir, porque como nosotros creemos que estamos cantando y que estamos predicando y estamos haciendo algo para el Señor, está como eso que acabas de decir, ¿no? Utilizamos como todo eso y nuestro corazón como que no siente esa devoción como tal y todo el tiempo estamos expresando lo que hacemos, más no a Jesús, que es lo más importante. Y a veces estamos engañados nosotros mismos en una predicación o estamos engañados nosotros mismos en un canto, ¿sí? Creyendo que lo estamos haciendo para honra y gloria a Dios y nuestro corazón está desviado. Y mira que todos esos sentimientos y toda esa parte que estamos hablando precisamente es un problema que sufrió Lucifer. Así es. Oye, David, qué charla tan deliciosa, tan deleitable para gloria de Dios. Es la primera vez que hago un video así compartido con un hermano y espero seguirlo haciendo contigo y con tu papá también. Y bueno, y si podemos venir 4 la próxima también, más adelante. Pero la idea es comentar contigo este libro. No, y muy interesante. De verdad que uno nos enriquecemos mutuamente. Exactamente, se enriquece tanto en cuanto a lo que uno puede haber leído, pero al escuchar el pensamiento de otras personas, incluso los que nos están viendo, su pensamiento también es muy importante y lo pueden dejar en los comentarios y podemos después ir retomando algunas cosas que allí nos dejen en el comentario. ¿Qué tal si hacemos esta dinámica, David? Si alguien pone un comentario interesante, que uno note que estudió el capítulo y que además escuchó esta charla y que pues quiere aportar algo, lo leemos en el próximo video. Excelente. Y leemos el comentario y leemos el nombre de la persona, ¿te parece? Perfecto, y así lo hacemos más interactivo, mucho más participativo también entre nosotros y los que están allí viendo. Es más, podemos hasta dejar un número de WhatsApp alternativo para que nos manden un audio. Si no quieren escribir, pueden mandarnos un audio de máximo 1 minuto donde la persona diga su nombre, de dónde es y nos diga su aporte con respecto al capítulo. ¿Te parece? Perfecto. ¿Les parece a ustedes? Excelente. Bueno, demuestren que le parece. Vamos a dejar un número de WhatsApp aquí también para que manden un audio de 1 minuto. Digan su nombre, el lugar de donde son y nos den un aporte de este capítulo, de lo que Dios les mostró a ustedes, y qué bueno sería enriquecernos mutuamente para la gloria del Señor. Así es. Ya vamos a ir terminando porque la idea no es hacerlo largo, ¿cierto, David? Hacerlo corto, que lo escuchen todo. Así es, Nata. Eso te iba a hablar. Me gustaría como cerrar con el pensamiento que nos deja al final del capítulo, con la decisión que tomó Dios al respecto después de esta rebelión. Y qué hizo Él y cómo eso entonces nos puede a nosotros servir para ver a un Dios justo y para ver en el Señor a alguien que no está allí como con el interés de acabar o destruir, sino con amor de corregirnos. Uno siempre piensa que para pecar necesita ser tentado, pero la historia de Lucifer nos muestra que muchas veces una criatura puede pecar sin ser incitado o tentado a pecar. A Lucifer nadie lo tentó. ¿Cómo podemos entender esto? Resulta que si Dios crea seres con libertad moral o con libre albedrío, estos seres pueden pecar de 2 maneras: siendo tentados, como en el caso de Eva, que
que pecó porque la serpiente la tentó, o pueden pecar como pecó Lucifer, que era un ente moral libre, que podía tomar decisiones a favor o en contra de Dios. Pecar por decisión. Nadie lo tentó, pero él decidió pecar. Entonces, así pecó Lucifer. Y esto hace, y esta es una muy buena explicación, alguien me preguntó en cierta ocasión, ¿por qué Jesús no murió por Lucifer y los ángeles rebeldes? ¿Por qué sí murió por Adán y la familia humana? Es que hay una diferencia. Adán y Eva pecaron y nosotros, la familia humana pecó, pero no pecamos en el cielo. Sí, pecaron en el Edén, pero no estaban todo el tiempo en el trono de Dios o cerca al trono de Dios. Tenían acceso libre al Padre Celestial, podían hablar con los ángeles, podían hablar con el Hijo, pero no vivían en la presencia de Dios como sí vivía Lucifer. Adán y Eva estaban en un estado de inocencia, y se puede creer que en una época temprana de su existencia, pero Lucifer ya había vivido bastante tiempo en la presencia de Dios, y Lucifer no fue engañado por nadie, ni fue tentado por nadie, ni fue incitado a pecar. Él pecó con plena conciencia de lo que iba a hacer, y pecó sabiendo que Dios es amor, que Dios es justo y que el injusto era él. Pero decidió velar su injusticia para hacer quedar mal a Dios, y de esta manera creyó que le iba a ganar al Señor. Entonces, ¿por qué Jesús no murió por Lucifer y los ángeles? Porque ellos pecaron a plena conciencia, sabiendo que Dios es amor. La humanidad necesitaba una revelación más grande del amor de Dios, que vindicara el carácter de Dios, porque ellos fueron manipulados por una mente superior a la mente humana. ¿Qué mente superior manipuló a Adán y a Eva? La mente de uno que era poderosísimo, claro. De las criaturas, el más poderoso en intelecto y en conocimiento. Entonces, como fueron manipulados y como fueron mal influenciados, Dios tuvo que enviar a su Hijo para vindicar su carácter y mostrarle a la humanidad que Dios es amor. Entonces, Adán y Eva y toda la humanidad lo necesitaba. Lucifer no necesitaba una revelación más grande del amor de Dios, porque él ya la conocía perfectamente. Igual para los ángeles. Ahora, algunos piensan que cuando Lucifer se rebeló, inmediatamente Dios le dijo: te vas de mi casa. Así como hacen algunos padres. Apenas sus hijos cometen un error, los echan. Y esto no lo debe hacer un buen padre y una buena madre. Un buen padre y una buena madre tienen que luchar por su hijo extremadamente. Porque el amor todo lo puede, porque el amor todo lo sufre. El amor no se cansa de perdonar. Hermanos, si ustedes leen este capítulo, también el capítulo de El origen del mal, de Patriarcas y Profetas, o del conflicto de los siglos, ahí van a encontrar que dice que por mucho tiempo Dios soportó a Lucifer. ¿Por cuánto tiempo, viejo David? Mucho tiempo. Tuvo oportunidades Lucifer de... Mucho tiempo. Eso no fue un poquito. O sea, Dios no quería perder a su hijo. Dios no quería perder a los ángeles. Y Él les dio la oportunidad una y otra vez. Envió a su hijo para que hablara con ellos. No le creyeron, no aceptaron. Envió a los ángeles, no aceptaron. El mismo Padre habló con ellos para que recapacitaran. No aceptaron. Y dice que mucho tiempo. ¿Y cómo podemos saber qué tanto es mucho tiempo? Hagamos una referencia. Cuando Lucifer fue expulsado del cielo, dice Apocalipsis 12, dice que cuando él llegó a la tierra, dice que persiguió a la mujer, pero que él sabía que tenía poco tiempo. La mayoría de eruditos dicen que esa expulsión del cielo no fue la principal, no fue el origen, sino fue cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y Cristo queda como el representante de la humanidad. Recuerden que Lucifer le había quitado ese puesto a Adán, que era el representante, le quitó esa corona, y ahora él era el representante de la tierra, Lucifer. Por eso cuando Job, en el libro de Job, vemos que él se presenta en el cielo como representante y dice: yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Era el representante porque había vencido a Adán. Pero cuando Cristo vence a Lucifer, o mejor a Satanás, muriendo en la cruz y resucitando, ahora Lucifer, o mejor Satanás, es sacado, expulsado como representante de la tierra. Y cuando llega a la tierra, que ya no es más el representante, dice: sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que él llegó a la tierra expulsado del cielo? Ya no... cuando se le quitó la representación de la tierra, han pasado 2000 años. La Biblia llama a eso poco tiempo.
Y dice que en el cielo se le dio mucho tiempo a Lucifer, o sea que impresionante, no fue bastante tiempo, fue mucho tiempo. Dios no quería perder a su hijo, quería salvar a sus hijos, pero cuando fueron expulsados fue porque en definitiva ellos no quisieron ser salvos, no quisieron ser perdonados, y dice la Biblia, no se halló más lugar para ellos en el cielo. Fue como si, David, como si Dios hubiera estado buscando algún lugar. Bueno, no quieres ser el querubín cubridor, bueno, tómate unas vacaciones mientras reflexionas, pero reflexiona. Pero ya se ocuparon todos los puestos y Lucifer no quiso quedarse. Entonces el Señor dijo, no te puedo obligar. Es expulsado del cielo. La próxima hablamos de algo más porque no quiero que se haga muy largo, pero hay un punto muy interesante que quiero complementar con el libro El deseado de todas las gentes. Vamos a hablar un poquito de la guerra en el cielo, David, porque hay gente que no entiende eso. Hay una guerra en el cielo y se imaginan tanques de guerra, misiles. Claro, uno escucha la palabra guerra y se imagina muchas cosas, pero pues no fue una tan así como lo podemos imaginar. Y yo creería que Nata, uno cuando empieza a hablar de estos temas se va el tiempo así como tan rápido y uno está como, uy, ya se nos fue, pero sí. Y yo solamente quiero decir algo más, que es con algo final del capítulo que me dejó algo un poco triste, por así decirlo, cuando se toca el tema de la creación del hombre, y si llegaran a soportar la prueba como tal de tener pues a Satanás, a Lucifer en la tierra, podríamos haber llegado a ser iguales a los ángeles, ¿sí? Tendríamos el favor de Dios, conversar con Él, tantas cosas y cosas que hubiéramos podido nosotros tener, ¿no? Tremendo. Los privilegios que se pierde una criatura cuando rechaza obedecer a su creador. Exactamente. Gracias, David. De verdad ha sido un privilegio compartir con ustedes estas reacciones, estas reflexiones. Gracias, David, por ayudarnos, por aportar tan valiosos comentarios. Sigamos estudiando, ya toca el segundo capítulo con la ayuda. Claro que sí, nos veremos prontamente en el capítulo número 2. La idea es que ustedes también puedan observarlo, puedan leerlo, y igual en los comentarios, como dijimos ahora, vamos a estar muy pendientes para hacer algo muy interactivo con ustedes y que podamos entre todos como familia de Cristo aprender. Amén. Vamos a orar, viejo David, para pedir la bendición del Señor sobre todos los que estamos escuchando. Dale. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te damos honra y alabanza para siempre, oh Señor. Gracias por darnos este espacio para estudiar los misterios de la salvación, para estudiar tu santa revelación. Gracias por reprendernos con esta historia, por enseñarnos a dónde terminaremos si no escuchamos tu voz, pero también por enseñarnos dónde podemos llegar si contemplamos tu carácter constantemente, si permanecemos cerca de tu presencia y si amamos tu palabra y la ponemos en práctica. Perdónanos, oh Señor, por nuestro egoísmo, por nuestra vanidad, por nuestro orgullo. Ayúdanos, oh Dios, a ser purificados con tu sangre, pero también ayúdanos a crecer en la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Guarda a mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje. Bendícelos con toda bendición, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, David, Dios te guarde. Amén, Nata. Igualmente, bendiciones. Por favor, recuérdanos el nombre de tus canales e invita a la gente para que te visiten, por favor. Claro que sí, estamos en el canal pues que manejamos Más Cerca de Cristo, lo pueden buscar allí, Más Cerca de Cristo. Igual Nata va a dejar el link allí en la descripción para que puedan ir. Estamos haciendo unos envíos juveniles muy buenos, la lección juvenil, y pues tenemos algunos proyectos bastante interesantes también en proceso, y el canal Viviendo en la Palabra, que es el que maneja mi papá con mi hermana, que también estamos allí trabajando para el Señor. Entonces esperamos que vayan y puedan allí suscribirse y estar pendiente. Bueno, y no está de más también recordarles darle me gusta a este video. Dándole me gusta, YouTube lo recomienda a más personas, y suscribirte al canal Mensajes Adventistas. Dios los bendiga y los guarde siempre. Maranata. Cristo viene. Amén.